Buenos días, familia. Hoy seguimos con nuestras lecciones. Y seguimos con la lección número 121, que dice: el perdón es la llave de la verdadera felicidad. Dice: he aquí la respuesta a tu búsqueda de paz. El perdón es la llave de la felicidad. He aquí la respuesta a tu búsqueda de paz. He aquí lo que dará significado a un mundo que no parece tener sentido. Fíjense qué importante. En un sentido, no es que este mundo vaya a cambiar, va a cambiar el sentido que tiene para nosotros, va a cambiar el entendimiento, el propósito del mundo. Entonces, cuando decimos para encontrar el mundo real o para despertar al mundo real, no quiere decir que la forma del mundo, que las piedras vayan a ser diferentes o los árboles. Quiere decir que va a cambiar el significado de este mundo que parece no tener sentido, que lo vamos a entender diferente, que en lugar del miedo vamos a vivir el amor. He aquí el camino que conduce a la seguridad en medio de aparentes peligros que parecen acecharte en cada recodo y socavar todas tus esperanzas de poder hallar alguna vez paz y tranquilidad. Con esta idea todas tus preguntas quedan contestadas. Con esta idea queda asegurado de una vez por todas el fin de toda incertidumbre. Con el perdón. La mente que no perdona vive amedrentada y no le da margen al amor para ser lo que es, ni para que pueda desplegar sus alas en paz y remontarse por encima de la confusión del mundo. La mente que no perdona está triste, sin esperanzas de poder hallar alivio o liberarse del dolor. Repito eso. La mente que no perdona está triste, sin esperanzas de poder hallar alivio o liberarse del dolor. Sufre y mora en la aflicción, merodeando en las tinieblas, pero sin poder ver nada, convencida no obstante de que el peligro la acecha allí. La mente que no perdona vive atormentada por la duda, confundida con respecto a sí misma, así como con respecto a todo lo que ve, atemorizada y airada. La mente que no perdona es débil y presumida, tan temerosa de seguir adelante como de quedarse donde está, de despertar como de irse a dormir. Tiene miedo también de cada sonido que oye, pero todavía más del silencio. La oscuridad la aterra, mas la proximidad de la luz la aterra aún más. Fíjense qué fuerte, en qué... Es que lo describe y me caen todos los 20, ¿no? En qué fantasía tan tenebrosa vivimos cuando estamos en esa mente.
No tenemos miedo de dormir y de despertar, de la luz y del día, del silencio y del ruido, pero le tenemos más miedo al silencio que al ruido. ¿Qué puede percibir la mente que no perdona, sino su propia condenación? ¿Qué puede contemplar sino la prueba de que todos sus pecados son reales? La mente que no perdona no ve errores, sino únicamente pecados. Eso es fuerte. Si yo voy viendo los pecados que otros cometen y los recalco cada vez que puedo, y pecados no necesariamente tienen que ser la locura, hay situaciones tan pequeñas que resaltamos constantemente. No me saludó, no me vio, no me dijo, no me escribió, no me hizo. Y eso es un síntoma de que tenemos una mente que no perdona. Mira al mundo con ojos invidentes y da alaridos al observar sus propias proyecciones, alzarse para arremeter contra la miserable parodia que es su vida. Desea vivir, sin embargo, anhela estar muerta. Desea el perdón, sin embargo, ha perdido toda esperanza. Desea escapar, sin embargo, no puede ni siquiera concebir la manera de hacerlo, pues ve pecado por doquier. La mente que no perdona vive desesperada, sin la menor esperanza que del futuro pueda ofrecerle nada que no sea mayor desesperación. No obstante, ve sus juicios con respecto al mundo como algo irreversible, sin darse cuenta de que se ha condenado a sí misma a esta desesperación. No cree que pueda cambiar, pues lo que ve da testimonio de que sus juicios son acertados. No pregunta, pues cree saber. Esa me dolió. No cuestiona, convencida de que tiene razón. El perdón es algo que se adquiere. No es algo inherente a la mente, la cual no puede pecar. Fíjense qué interesante esto que nos dice. Voy a subrayar esta parte. El perdón es algo que se adquiere. La mente, nuestra mente cuando fue creada, cuando Dios nos pensó y nos creó absolutamente inocentes. En nuestra mente no existe la capacidad de pecar, es imposible, es una función que esa mente no tiene. Nuestra mente no tiene la capacidad de pensar. Entonces, cuando el Hijo de Dios se quiso quedar dormido porque quiso ser el padre de su padre, tuvo una alocada idea.
Eso les he invitado a ver el video de los cimientos del cielo de nuestro muy querido maestro José Luis Molina. Entonces nos explica el curso, y José Luis lo estructura muy bonito, cómo el Hijo de Dios se quiso quedar dormido porque sintió culpa, y en su sueño creó su propia experiencia, su propio mundo, su propio Padre, y solo fue capaz de soñar que podía pecar. Y en el sueño, donde sueña que puede pecar, que es aquí donde nosotros estamos soñando que podemos pecar, aquí experimentamos los efectos del pecado. Pero solo lo podemos experimentar en el sueño, en la mente de Dios, cuando despertemos de este sueño. Y no vamos a poder despertar si no recordamos esto. Vamos a darnos cuenta que somos impecables, que somos incapaces de pecar. Por eso dice, el perdón es algo que se adquiere. Cuando el Hijo de Dios se durmió y entró en este sueño de locura, de desesperación, y adquirió la creencia en el pecado, es donde tuvo que adquirir la creencia en el perdón. El perdón es para resolver, para deshacer algo que en una mente inocente no existe. Cuando volvamos a la inocencia vamos a dejar de utilizar el perdón, ya no va a tener ningún propósito. Por eso dice, es algo que se adquiere, no es algo inherente a la mente, la cual no puede pecar. Sigue diciendo, espero haber aclarado eso. Del mismo modo en que el pecado es una idea que te enseñaste a ti mismo, es lo que les estaba diciendo. Así el perdón es algo que tienes que aprender, no de ti mismo, sino del maestro que representa el otro ser que hay en ti. Yo no puedo aprender el perdón desde esa mente dormida que está soñando con el dolor. Porque si yo tengo mucho dolor, así estoy enojado con alguien, estoy triste porque siento que me hicieron y estoy en mi sufrimiento, y me dicen, pues perdona a esa persona que te hizo sentir así, yo creyera que me están pidiendo algo injusto, que es un castigo, que no se lo merece, porque lo estoy viendo desde ese personaje que sufre. No, es que él me hizo, ella me hizo, mira cómo me humilló, cómo le voy a perdonar. Por eso dice, el perdón no lo puedes aprender desde tu ser, desde esa parte tuya que está dormida, no lo puedes aprender. Dice, no lo puedes aprender, no de ti mismo, de ese personaje dormido que crees que eres, sino del maestro, con mayúsculas lo pone, que representa al otro ser que hay en ti. Pero sí lo puedo aprender de la mente recta, del Espíritu Santo que me habla a través de mi mente recta, que me habla en representación de Dios y de lo que yo soy verdaderamente. Él sí me lo puede enseñar. Eso es lo que verdaderamente soy. Sigue. Por medio de él aprendes a perdonar al ser que crees haber hecho y dejas que desaparezca. De esta manera, le devuelves tu mente en su totalidad a aquel que es tu ser, el cual no puede pecar. Cada mente que no perdona te presenta la oportunidad de enseñar a la tuya cómo perdonarse a sí misma. Cada mente que no perdona
te presenta la oportunidad de enseñar a la tuya cómo perdonarse a sí misma. Yo creo que ya llevamos un caminito aquí con las lecciones y ya vamos casi a la mitad. Y supongo que las personas que las practicamos tratamos de estudiar el texto, el libro del texto del curso. Y entendemos o estamos aprendiendo a entender todos estos conceptos, ¿no? Entonces, observar eso, que el otro que yo creo que no perdona me está dando la oportunidad de ver mis proyecciones, lo que yo no quiero perdonar. Dice, cada una está esperando a liberarse del infierno por mediación tuya. Y se dirige a ti, implorando el cielo, aquí y ahora. Cada persona que hay en tu vida que te duele, que crees que no tiene la capacidad de perdonar, que crees que es un ogro, que crees que es una bruja, que crees que es lo peor que te puede pasar, está implorando que lo liberes, que la liberes, que la lleves al cielo, con tu perdón. Ha perdido toda esperanza, pero tú te conviertes en su esperanza. Y al convertirse en su esperanza, te vuelves la tuya propia. La mente que no perdona tiene que aprender mediante tu perdón que se ha salvado del infierno. Y a medida que enseñes salvación, aprenderás lo que es. Sin embargo, todo cuanto enseñes y todo cuanto aprendas no procederá de ti, sino del Maestro que te dio para señalarte el camino. No perdonamos con nuestras propias fuerzas, no perdonamos con nuestra inteligencia, del personaje que sufre. Perdonamos con nuestra inteligencia, que nos recuerda al Maestro que Dios nos dio, que nos recuerda al Espíritu Santo, que nos recuerda la mente recta, la supraconciencia, como le quieras llamar. Nuestra práctica de hoy consiste en aprender a perdonar. Si estás dispuesto, hoy puedes aprender a aceptar la llave de la felicidad y a usarla en beneficio propio. Dedicaremos 10 minutos por la mañana y otros 10 por la noche a aprender cómo otorgar perdón y también cómo recibirlo. La mente que no perdona no cree que dar y recibir sean lo mismo. Hoy trataremos, no obstante, de aprender que sí lo son, practicando el perdón con alguien a quien consideras un enemigo, así como con alguien a quien consideras un amigo. Y a medida que aprendas a verlos a ambos como uno solo, extenderemos la lección hasta ti y veremos que su escape supone el tuyo. Comienza las sesiones de práctica más largas pensando en alguien que te cae mal, alguien que parece irritarte y con quien lamentarías encontrarte, alguien a quien detestas vehementemente o que simplemente tratas de ignorar. La forma en que tu hostilidad se manifiesta es irrelevante. Probablemente ya sabes de quién se trata.
ese mismo vale. Ahora cierra los ojos y visualízalo en tu mente. Contémplalo por un rato tratando de percibir algún atisbo de luz en alguna parte de él. Algún pequeño destello que nunca antes habías notado. Trata de encontrar alguna chispa de luminosidad brillando a través de la desagradable imagen que has formado de él o de ella. Continúa contemplando esa imagen hasta que veas la luz en alguna parte de ella. Y trata entonces de que esa luz se expanda hasta envolver a dicha persona y transformarse esa imagen en algo bueno y hermoso. Observa esta nueva percepción por un rato y luego trae a la mente la imagen de alguien a quien consideras un amigo. Trata de transferirle la luz que aprendiste a ver alrededor de quien antes fuera tu enemigo. Percíbelo ahora como algo más que un amigo, pues en esa luz su santidad te muestra a tu Salvador, salvado y salvando, sano e íntegro. Permite entonces que te ofrezca la luz que ves en él y deja que tu enemigo y tu amigo se unan para bendecirte con lo que tú les diste. Ahora eres uno con ellos, tal como ellos son uno contigo. Ahora te has perdonado a ti mismo. No te olvides a lo largo del día del papel que desempeña el perdón en brindar felicidad a toda mente que no perdona, incluida la tuya. Cada vez que el reloj de la hora dispara tus adentros, el perdón es la llave de la felicidad. Despertaré del sueño de que soy mortal, falible y lleno de pecado, y sabré que soy el perfecto Hijo de Dios. Qué interesante es la lección de hoy. Muy bien. Fíjense cómo nos muestra que hay muchas formas de perdonar. Siempre hablamos de la expiación. Hablamos de la expiación y es muy bien aprendido que cuando entregamos a la expiación algo se disuelve. Pero hoy nos está ofreciendo, por decirlo de alguna forma, una forma diferente de expiación. Que cuando tú te centras en ver la luz y hacer esa pequeña chispa de luz que envuelva a todo ese hermano, estás deshaciendo todo lo que no era verdad, reconociendo lo que sí es y deshaciendo todo lo que no es verdad. Vamos a hacerlo entonces. Vamos a cerrar nuestros ojos, a aquietarnos. Vamos a respirar profundo. Y vamos a dejar que a nuestra mente venga una persona, un personaje que nos cueste trabajo de alguna forma. Tal vez haya un resentimiento declarado, una guerra declarada, un odio declarado, o tal vez haya un pequeño malestar, que en lo profundo son lo mismo. Entonces imagínate a esa persona delante de ti. Imagínate su silueta. Y trata de buscar una luz. Si no te funciona de esa forma, trata de buscar una cualidad, una virtud,
algo positivo o amoroso que esa persona sí tenga. Y encuéntrale esa cualidad. Imagínate que esa cualidad o esa luz que encontraste empieza a salir del centro de su corazón y se empieza a hacer cada vez más grande, poco a poco, o muy rápido como tú lo sientas, y empieza a iluminar toda esa silueta. Es una luz poderosa. Es tan poderosa que deshace todas las tonterías que pensaba de ello, de ella o de él. Esa luz disuelve toda la oscuridad que yo creía ver. Y me llena de mucha paz sentir esa luz. Tal vez parezca resistirse a la oscuridad porque podría pensar que yo pierdo si dejo de juzgar a esa persona. Pero la luz en ella es más grande y más real. Y lo que más deseo es ver esa luz en ti, Santa Hermana. Perdón por todos los juicios que te hice. Gracias por mostrarme esa poderosa luz que nace en tu corazón. Y que disuelve todo tu personaje. Y solo queda tu luz como un sol. Qué bella eres. Cuánto poder en tu corazón. Cuánto amor y cuánta inocencia. Gracias por mostrármelo. Gracias por mostrármelo. Gracias por sonreírme desde la luz de tu corazón. Simplemente deja que suceda. No hay que hacer ningún esfuerzo. Y cuando veas en su totalidad la luz de tu hermano o de tu hermana, dejas que a tu mente venga otra persona que te quiere mucho, o varias, y observas cómo de sus corazones, o desde donde tú lo entiendas, nace una luz parecida a la de esa persona que hoy ves envuelta de luz. Y observas cómo se convierten en luz para ti. Yo veo desde el centro de su corazón abrirse y salir un rayo de luz. Como un altar consagrado. Y cuando se va abriendo sale una fuerza tan grande y un amor tan poderoso. Es tan inmensamente poderoso que es incapaz de atacar, porque se saben a salvo.
En esa luz que siento no existe la maldad. Es como si cuando se termina de transformar en luz quedara como un sol, bello, radiante, poderoso, inagotable. Y ahora vamos a observar cómo se unen en uno solo. El que yo pensaba que era malo y el que pensaba que era bueno son lo mismo. Y se unen en un solo corazón, en una sola luz. Y ese amor crece más. Yo lo puedo sentir. Y ese amor me llama a que deje salir de mi corazón esa luz que yo soy. Siento mucha fuerza y mucha alegría en mi corazón. Y permito que se abra. Que se disuelva este personaje que creo que soy. Y permito que mi luz se expanda. Y me sonríen. Porque ellos me pueden ver como yo los veo. Y nos damos las gracias por tanta belleza y por tanto amor. Y nos unimos en una sola luz. En un solo corazón. Todos cabemos ahí adentro. Pero nadie se pelea. Es como si nos pudiéramos decir, me hiciste falta. Ahora me siento completo. Y deja que esa luz se asiente en tu corazón. Solo eres esa luz. Lo demás es un personaje, una fantasía. Y tus hermanos te completan. Son parte de ti. Y los necesitas para recordar el cielo. Déjate amar por esa luz. Y recuerda quién eres.
Dale las gracias por ayudarte a reconocer y a sentir lo que ya eres y lo que ellos son. Y despídete de ellos, pero en tu corazón sigue guardando esa experiencia. Porque eso es lo único real. Y poco a poco y en paz, con el corazón lleno de alegría y de luz. Si es tu deseo, puedes abrir los ojos. Si te quieres quedar ahí más tiempo, ahí te puedes quedar. Todo el tiempo que desees. Yo te mando un abrazo muy grande, desde lo más profundo de mi corazón. Y te invito y te permito a ser parte de mi luz y yo a ser parte de la tuya.